Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta ocasión. Un saludo cordial de su hermano Magdiel Narváez. Reciban de mi parte y de mi esposa un célebre abrazo en el amor del Señor. En este proceso todavía de aislamiento, pero que podemos pensar cómo es ese abrazo de Cristo para nuestras vidas. En la noche de hoy continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Nos quedamos precisamente en la muerte de Esteban. Y Esteban representa para el mundo cristiano el primer mártir de la iglesia. Mártir, de donde viene la palabra martirio, sacrificio, sufrimiento, pero más que eso representa entrega. Cada vez que alguien muere por el Evangelio, perpetúa la causa de Cristo, porque el mártir queda en la mente de las personas y en la historia siempre se va a recordar como la entrega máxima por lo cual la persona estuvo dispuesto a dar la vida. Vamos a explicar esto un poco mejor para que lo podamos entender con relación a nuestras propias vidas. La primera iglesia, o sea, la iglesia que se levanta después del aposento alto, es una iglesia que subió la vara de lo que es vivir por Cristo. Subir la vara implica hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hemos visto que estuvieron dispuestos a vender sus propiedades, a ayudar a los más necesitados, a levantar a los caídos, a no abandonar las viudas y los huérfanos, pero más allá de eso, esta gente estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. Y eso es subir la vara. Que la vida la tenga por menosprecio con tal de ganar a Cristo. Esa es una de las frases favoritas del apóstol Pablo, que todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Y esto implica que la creencia y la fe de esta iglesia trascendía cualquier tipo de oferta, de estilo de vida, de comodidad o de prosperidad. O sea, estas personas nos enseñaron, estos hermanos nos enseñaron que si de verdad creemos en Cristo, lo máximo que debe ocurrir en nuestras vidas es dejar nuestra vida por Él, porque Él la dejó por nosotros. Y eso es lo que representa Esteban en el libro de los Hechos, un hombre que sabiendo que habría de desafiar la estructura más grande de la época, que es el Gran Sanedrín, con todo y eso siguió. Y al final el Señor le regaló esta única visión de que los cielos fueran abiertos y poder ver al Hijo del Hombre, a Jesucristo el Señor, a la diestra del Padre. Una visión escatológica espectacular, porque esta visión confirma lo que Cristo le dijo antes de irse. Esta es la primera vez que alguien tiene una visión que logra confirmar que de verdad, número uno, Jesucristo resucitó y ascendió al Padre. Número dos, que está a la diestra del Padre. Y número tres, que es el Hijo del Hombre que vuelve a juzgar vivos y muertos. Continuando entonces con el libro de los Hechos, ahí comienza en el capítulo 8 una pequeña incisión histórica para hacernos saber que ya Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, es quien está prácticamente azotando la iglesia en Jerusalén, persiguiendo a los creyentes. El libro nos dice que entró a las casas a procurar a los seguidores de Cristo para arrastrarlos y que fueran estos castigados y encarcelados. Eso nos da una visión doble. Primero nos deja saber el carácter de Pablo con respecto a lo que él cree sobre Jesucristo y sus seguidores. Y segundo, nos deja ver el carácter de los cristianos que no negaron a Cristo, porque si Él los logró sacar de la casa y meterlos presos fue porque no negaron la fe. Y eso nos lleva a una pregunta existencial a nosotros mismos en este tiempo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a defender la fe y no claudicar en el nombre del Señor, no importa la presión que se nos esté poniendo de frente? Con esa pequeña nota sobre que Pablo es el precursor de la persecución de la iglesia en Jerusalén,
nos empieza a decir prácticamente que Pablo volverá a aparecer en el libro de alguna forma u otra. Y de ahí hace un salto y nos lleva hasta la predicación del Evangelio en Samaria. Mire lo que ha ocurrido. Jesús le dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Pero todavía a este momento los discípulos no habían salido de la región de Judea, que es la región donde está Jerusalén, porque es la región donde ellos empezaron a proclamar y vieron el efecto que tenía sobre los miles. Sin embargo, la persecución del apóstol Pablo empuja a la iglesia a ir entonces a Samaria, que está al norte de Judea, y allí empiezan a proclamar el nuevo evangelio entre los samaritanos. ¿Qué sucede con este evento? Para el mundo judío esto es mortal, porque estamos diciendo que donde los judíos no llegan, el evangelio llegó. Entre judíos y samaritanos había una lucha campal, pues esto viene desde la división del imperio en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, donde el reino del sur se queda como el reino de Judá, y el reino del norte con 10 tribus se queda como el reino de Israel. Los judíos resintieron la división y los que se quedaron en el norte nombraron a Samaria la capital del reino de Israel. Y esto fue mortal para el judaísmo, quienes entendieron que todas las personas que estaban abrazadas a esto eran traidores y eran gente que habían claudicado a la fe. Ahora tenemos algo interesante. Los judíos nunca llegaron a judaizar a los samaritanos, pues no los veían con buenos ojos. Eso usted lo puede notar en la Evangelio de Lucas, de este mismo autor, cuando él es el único evangelista que tiene en sus récords de redacción la parábola del buen samaritano. No aparece en ningún otro lugar, habida cuenta de que eso sería mortal para el mundo judío. Pero el judaísmo se quedó atrás y el evangelio se movió y llegó hasta Samaria. Y esto es lo que nos da entonces a entender que el evangelio no es una religión, hermanos. El evangelio no es una religión, el evangelio es el corazón del cristianismo. El cristianismo es la religión, pero el evangelio es el corazón. Y como es el corazón, eso mismo es lo que pide, el corazón de todo el que escucha. Así que aquí no hay discrimen por nacionalidad y llegan hasta Samaria, y este proyecto de evangelización de samaritanos cae sobre Felipe el discípulo. Y empieza Felipe a predicarle a todos los que estaban en Samaria, y la gente vieron señales hechas a través de Felipe, y los que creyeron, Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. La comunidad había crecido, y dice el verso 14 del capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Note usted que la decisión aquí es una decisión grupal. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Aquí nos da a entender que no existe tal cosa de un liderato unilateral donde Pedro y Juan se hayan montado frente a todos los demás y nosotros tenemos que ir allá y ustedes se quedan aquí. No. Fue una decisión total entre todos ellos, que es una de las palabras que persigue todo el libro de los Hechos. Todos juntos en armonía. Todos decidieron, enviaron a Pedro y a Juan, que hicieron la segunda parte de lo que había iniciado Felipe. Note usted cómo el Espíritu Santo trabaja con la iglesia. Primero llega Felipe, predica, hace señales, maravillas, la gente se convierte, después él los bautiza en el nombre de Jesús, y ahora vienen Pedro y Juan para imponer las manos y que caiga sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora bien, ocurre un debate interesante, porque en Samaria existía un personaje llamado Simón el Mago. Y este era un truquero que le gustaba engañar a la gente haciendo trucos disque de magia y haciendo tipos de malabarismo.
como si fuera un saltimbanqui, y entonces él cobraba por eso y hacía dinero. Y se había vuelto un hombre rico y tenía su nombre y su fama entre los samaritanos. Cuando él vio que Pedro y Juan le pusieron las manos a las personas y estos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, él pensó que podía ir donde Pedro y Juan a comprarles ese don indiscutible que tenían para él hacerlo suyo y hacer dinero con el Espíritu Santo. Vamos a hacer un paréntesis porque esto tiene, como dicen algunos amigos míos, do, re, mi, fa, sol. Este hombre representa el que ve el poder de Dios en acción y en vez de someterse para disfrutar de ese poder, quiere comprar el poder de Dios para adueñarse de él y enriquecerse. Eso está pasando hoy día en muchas iglesias. Gente que creen que son el dueño del Espíritu Santo y lo usan para responder a sus caprichos, para responder a sus deseos y para responder a todo lo que entienden que debe pasar con su vida, creyendo ellos que son los dueños de algo que jamás podrán adueñarse. Pedro y Juan se levantaron y reprendieron a Simón el mago, diciéndoles: perezcas tú y tu dinero y la amargura de tu corazón que te cautiva. A lo que Simón el mago respondió pidiendo piedad y que oraran y rogaran por él para que no le aconteciera este mal que ellos estaban diciendo. Y entonces aquí tenemos la forma de cómo manejar este asunto. Si usted entiende que hay alguien que se está adueñando del Espíritu Santo, aconséjele que tenga cuidado y que lea estos pasajes, pues el Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es una cosa, no es un don, no es un talento, no es una capacidad, es la tercera persona de Dios quien está a cargo de dirigir y administrar la iglesia de Jesucristo. Mucho ojo y mucho cuidado con eso. Después nos dan una segunda narrativa de la obra de Felipe. Y es que Felipe llevó a cabo el proceso evangelístico. Note usted que Felipe llega primero a los sitios y después llegan los demás apóstoles para la imposición de manos para el Espíritu Santo. Pero esta historia que tenemos ahora en el mismo capítulo 8 es bien interesante. Y es la historia entre Felipe y el eunuco etíope. Note usted que una de las características lucanas o del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos es que a las personas con las que Dios tiene un trato bien especial, Él no les pone nombre. La mujer del flujo de sangre, el eunuco etíope, el cojo de la puerta hermosa. Y esto lo hace de forma intencional para que usted y yo nos pongamos el nombre de la persona y pensemos cómo se sentiría una persona que a quien Dios va a ministrar pero que no le pone el nombre, porque este es un anónimo y los anónimos realmente no pertenecen a nadie y no son nadie en la sociedad. Y esta es la gente que Cristo busca, aquellos que se sienten como nadie, aquellos que otros han dicho que son nadie, a esos Cristo se les aparece para hacer la obra redentora y milagrosa del poder de este evangelio que tanto predicamos y amamos. Así que Felipe se encuentra con un don nadie que resulta que es de Etiopía y que tiene un cargo espectacular. Él es el tesorero de la reina de Candace, que es la reina de los etíopes. Y dice, cuando dice que estaba sentado sobre todos sus tesoros, es que él es el administrador de todos los bienes de esta reina. Y dice que el Espíritu de Dios acercó a Felipe, al etíope que se encontraba leyendo el libro de Isaías y leyendo sobre Isaías, esta parte que como oveja fue llevado al matadero y como cordero enmudeció delante de los que le trasquilaban. El etíope tenía una señora pregunta. Le dijo: te ruego que me digas quién, dice el profeta,
¿Es de él mismo o es de algún otro? Y esta era la oportunidad para Felipe abrir la boca y contar y hablar de quién es que habla el profeta. Fíjese en este detalle tan interesante. La gente tiene hambre de escuchar y de leer la palabra del Señor, pero a veces no encuentra quien se le explique. O a veces lo que encuentra son los debates y las problemáticas internas de las iglesias y las discusiones estériles de gente que quiere demostrar que saben más que otros y que tienen más conocimiento que los demás. Pero en la realidad última, el Señor nos ha preparado para que cuando la gente tenga preguntas y no entienda, nosotros podamos explicar, pero la palabra la vamos a explicar desde acuerdo de Jesucristo y no de nuestros egos. A Dios no le interesan nuestros títulos, nuestras certificaciones, nuestros méritos, nuestras medallas, nuestros nombramientos, nuestras glorias. Al Señor le interesa que si de verdad hemos creído en Jesucristo, la explicación que podamos dar con relación a los textos bíblicos sean relacionadas y vinculadas con este que venció la cruz, la muerte, que se fue a los cielos y que prometió regresar a buscarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo único que salva. Eso es lo único que restaura, eso es lo único que de verdad pone al ser humano en una perspectiva correcta de relación de frente a Dios para que Dios sea su Señor y su amparo y su fortaleza. Así que Felipe abre la boca y aprovecha la ocasión y empieza a predicar a Cristo de tal forma y manera que el eunuco no se resistió a la palabra, sino que viendo agua le dijo a Felipe, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces entraron a las aguas, Felipe le bautizó y el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso en su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu arrebató a Felipe. Todavía tenemos personas en nuestros medios que dudan de la capacidad de un Dios de arrebatar a un ser humano y moverlo de un lado a otro, incluyendo arrebatar a un ser humano y agarrarlo de la tierra y desaparecerlo hasta el reino de los cielos. Dios tiene la capacidad de hacer eso. Nosotros tenemos la incapacidad de creer porque se nos está haciendo difícil debido a las múltiples situaciones y pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Pero Dios puede arrebatar las vidas y aquí literalmente dice que el etíope se quedó en el agua glorificando a Dios y el Espíritu se llevó a Felipe de toda la región. Lo desapareció y apareció en otro lugar. No fue que el etíope tuvo una visión. No fue que el etíope le presentaron un holograma. El etíope vio a Felipe. El etíope habló con Felipe. Felipe bautizó al etíope. Pero una vez cumplió su misión, el Dios de las alturas lo desapareció y lo llevó hasta otros lugares, y dice el texto, hasta que llegó a Cesarea Marítima. Ese es el puerto romano más importante de toda la región del Mediterráneo fuera de Roma. Queda al norte de Jerusalén, en colindancia con la región del Carmelo y la región de la Galilea. O sea, queda estrictamente al oeste de la región de la Galilea, colindando con el mar Mediterráneo. Allí vivía Poncio Pilato, allí vivía también Cornelio, que lo vamos a ver ya mismito. Bueno, y llegando al capítulo 9. Capítulo 9 es uno de los capítulos más importantes de todo el libro de los Hechos. Y empieza diciendo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, capital de Siria, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Camino con letra mayúscula. ¿Qué ha pasado aquí? Saulo encarceló a medio mundo en Jerusalén, pero se dio cuenta que la gente empezó a irse hacia el norte. Algunos llegaron hasta Samaria, otros llegaron hasta la Galilea y otros siguieron subiendo hasta ir a Siria, que es más arriba de la Galilea y la zona de
Cesarea de Filipos. Y Pablo pensó que posiblemente si seguía esa ruta iba a encontrar a muchos de ellos y le permitía entonces castigarles, arrestarles y encarcelarlos. Por lo tanto, le pidió cartas al sumo sacerdote en el Sanedrín para tener la capacidad de entrar a las sinagogas que se regían por el Sanedrín a investigar si había gente del camino, porque así se llamaba la iglesia originalmente, la gente del camino, predicando dentro de las sinagogas para entonces denunciarlos y arrestarlos contra los magistrados romanos que estuvieran en esa región. Saulo inicia su viaje hacia Damasco y en el camino le ocurre el evento más fenómeno que le pueda ocurrir a un ser humano. Se encontró con Jesucristo. Dice que fue y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto implica algo bien interesante. Yo siempre decía, no, el Señor no empuja, el Señor no... Sí, hermano, el Señor empuja de vez en cuando. El Señor cierra puertas, el Señor cierra llaves de paso. Cuando el Señor se empeña en perseguirte, hermano, no importa lo que tú trates de hacer y de escapar, no tienes forma alguna, como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Este Dios se convierte, como decía Martín Lutero, en un sabueso cuando se trata de perseguir al pecador y lo consigue hasta las últimas consecuencias. Pero el Señor espera siempre el mejor momento para alcanzarnos. Aquí agarró a Pablo fuera de Jerusalén sin llegar a Damasco. En el camino, ese camino que él perseguía, ahora se encontró con él de frente. Se encontró con aquel que dijo que él es el camino. Lo derriba y lo segundo que ocurre al derribarlo, le revela algo que solamente Pablo conoce. Un aguijón que lo persigue y que lo martiriza. Pero el Señor que conoce los corazones le da eso como señal. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo se muestra impresionado, totalmente desmantelado por aquella revelación. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, el que tú persigues. Y también pierde la visión. Es interesante los comentarios que hacen a algunos hermanos eruditos y otros hermanos en documentos devocionales cuando habla sobre la pérdida de la visión del apóstol Pablo. Uno de los más que me gusta es de mi amigo Carlos Pérez cuando dice: Dios tuvo que cegar a Pablo de su visión porque cuando él veía lo único que miraba era la ley, pero al cegarlo ahora va a poder ver la gracia. En muchas ocasiones Dios nos quita la visión de algunas cosas para que podamos tener capacidad para ver otras. Porque nuestra mente y nuestro corazón, que a veces siguen solamente lo material y lo carnal, no nos permite ver lo espiritual. Y por lo tanto Dios a veces pone una pantalla, ¿verdad?, en el medio, un muro en el mismo medio para que veamos la blancura del muro y entonces no podamos mirar más allá y nos permita ver su gracia y su amor poderoso. Pablo es llevado hasta una casa. Allí entonces llega un hombre llamado Ananías. Y aquí ocurre un fenómeno. Pablo esperaba a Ananías porque el Espíritu se lo revelaba y Ananías llegó porque el Espíritu le dijo a Ananías que fuera a ver al apóstol Pablo. Y entonces cuando Ananías va a ver al apóstol, se entra en una situación bien interesante de resistencia porque Ananías conoce a quién es el apóstol Pablo, en este momento Saulo de Tarso, y tiene resistencia porque dice, ¿por qué yo voy a poner las manos sobre este hombre para que reciba la vista? Tanto daño que nos ha hecho. Pero el Señor se le reveló a Ananías y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Note usted que Dios tenía un plan y Dios sabe
a quién escoge para sus planes. Y el apóstol Pablo es escogido por Dios, porque este es el hombre que Dios va a preparar para predicarle a los gentiles, a los reyes y también a los hijos de Israel. Una vez el apóstol recupera la visión y recupera las fuerzas, estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y rápidamente se sintió que tenía la fuerza para predicar a Cristo y comete el primer error. Se va a la sinagoga a predicar a Jesucristo en Damasco y allí exacerbó a las personas que querían matarlo. Y esto nos enseña algo, hermanos. Aun cuando Dios tiene un plan con nuestras vidas, aun cuando Dios tiene un propósito tan espectacular como el que tenía con el apóstol Pablo, no podemos salir corriendo. Dios nos manda a sentarnos, a aprender, a recibir, a ser transformados para poder lograr el propósito de Dios con nuestras vidas. Muchas veces la gente fracasa en la vida cristiana porque no saben esperar en el Señor, porque se desesperan y quieren rápido estar en el altar, porque les da una furia grande, preciosa de querer predicar y agarrar el micrófono, pero después no saben qué van a decir. Todos tenemos que esperar en el Señor a ser preparados y comisionados, pues no es lo que yo quiera hacer, es lo que Cristo quiere hacer a través de mi vida. Saulo se escapa con la ayuda de los discípulos de Damasco, llega a Jerusalén y estando en Jerusalén, todo el mundo ¿verdad? Quiso demostrarle que tenían miedo y no creían en que él pudiera haber sido un discípulo nuevo de Jesús. Solamente un hombre, discípulo llamado Bernabé, es que se trae la comisión de traerlo hasta los apóstoles para que él le cuente cómo el Señor se le atravesó en el camino y lo convirtió en un discípulo, y la proeza de que tuvo el valor de haberse enfrentado a la gente de Damasco para predicar el evangelio. Estuvo con ellos en Jerusalén, dice que entraba, salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, peleaba o disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y de ahí le enviaron a Tarso, su lugar de origen. Entonces las iglesias tenían paz para toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el proceso en que Pablo necesita crecer, las iglesias tenían temor de que él estuviera y que su presencia ahora no fuera un riesgo para la iglesia, pero que por la forma en que estaba predicándole a los demás, lograra crear una guerra entre judíos y los seguidores de Cristo. De repente tenemos en la parte final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10 algo interesante. El apóstol Pedro se va hacia la región de la costa del Mediterráneo. Es importante que tengamos en mente que Jesucristo nunca llegó a esa región. Jesús se quedó en el centro del país, norte, centro, sur. Pero nunca Jesús llegó a la costa del Mediterráneo. Por lo tanto, Jesús en su carácter personal y ministerial no llegó a una región llamada Jope, en hebreo llamada Yafo, que se encuentra hoy cerca de lo que es la ciudad metropolitana de Tel Aviv en Israel. Sin embargo, Pedro sintió en su corazón llegar hasta esa región, y al llegar a esa región ocurrieron dos milagros simultáneos. Un paralítico llamado Eneas, que Pedro poniendo sus manos sobre de él y diciendo: Jesús te ha sanado, levántate, toma tu lecho y camina. Y el milagro de Tabita, que es esta mujer llamada Dorcas, una mujer piadosa, de buen corazón, que daba limosnas y que ahora había fallecido y todo el mundo estaba llorando su muerte. Y dice que los discípulos, escuchando que Pedro estaba en Jope, le mandaron a llamar para que orara por ella, y orando por ella, Tabita resucita de los muertos.
Note bien claramente que los discípulos de Jesús, ahora apóstoles, están haciendo los milagros que Jesús hacía. Y aquí se cumple una profecía de Cristo cuando dijo: cosas mayores que estas vosotros haréis en mi nombre. Y aquí estamos viendo proezas grandes que solamente Cristo hizo en su tiempo ministerial, pero ahora sus seguidores las están haciendo. Y esto lo que demuestra es que Cristo está vivo mediante el poder que el Espíritu le está dando a los discípulos. Después de estas cosas, la gente, como le expliqué con el milagro del paralítico de la Puerta de la Hermosa, al ver los milagros, la gente empezó a creer, porque el milagro es una forma de predicación. Y la gente empezó a recibir el embatimiento del poder del Espíritu Santo en la persona de Pedro. Creyeron y empezó a crecer todo el proyecto de la iglesia en la región de la costa del Mediterráneo. Sin embargo, el milagro más grande del apóstol Pedro en esa región todavía no ha ocurrido. Viene uno superior. Dice el capítulo 10 que en Cesarea Marítima, al norte, en esa misma costa, usted sigue caminando y lo próximo que se encuentra es Cesarea Marítima, el puerto romano que se construyó bajo Herodes el Grande en honor a Augusto César. Y había un gran comercio. Ese puerto es importantísimo. Ese puerto, de ahí es que sale el apóstol Pablo a pedir su revisión de su sentencia ante el emperador romano. De ahí es que salen para los distintos viajes misioneros. Un puerto enorme. Hoy quedan unas ruinas interesantes todavía estando allí. Y ahí vive un hombre llamado Cornelio, que es un centurión romano, tiene 100 hombres a cargo, un hombre importante, pagano, que se supone que le rinda pleitesía a múltiples deidades porque es politeísta. Y estando allí, él envía 2, 3 hombres a buscar a Pedro, que se encuentra en Jope. Estamos hablando básicamente aquí de un promedio como de 3 días de diferencia a pie. O sea, esto no es tan cerca como nosotros pensamos. Y estos hombres van en busca de Pedro. Pedro no sabe nada porque esta es una época donde no hay celulares, no hay televisión, no hay Instagram, no hay Facebook. Así que aquí la comunicación es el Espíritu Santo, que es la mejor comunicación que existe. Vienen del norte, de Cesarea Marítima, a buscar a Pedro. Pedro todavía no lo sabe. Y en lo que esos hombres llegan, el Espíritu Santo, que es el que está coordinando toda la planificación de todo este proyecto, le da a Pedro una visión. Pedro se está quedando en Jope, en casa de un Simón el Curtidor. Este Simón el Curtidor lo que hace es los animales, las presas, se las traen de la cacería y entonces él le saca la piel y la trabaja para de eso hacer ropa, bolsos y cualquier otro artículo necesario. Y él es curtidor porque él trabaja el cuero, él trabaja la piel de los animales. Pedro está en el segundo piso y entendemos que está en el segundo piso porque al ser judío, él no puede estar cerca de todo tipo de animal que se está trabajando. Y Simón el curtidor está trabajando todo lo que le traen, pero Pedro todavía tiene una mentalidad judía que no ha podido ser transformada y entonces se quiere quedar en el segundo piso. Pero en el segundo piso lo alcanza el Espíritu Santo y le da una visión llamada la visión del lienzo. Y esta visión del lienzo, aparece todo tipo de animal en esta visión, incluyendo los animales que Pedro no puede comer por ser judío o porque la ley judía los prohíbe. En la visión, Pedro oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se resiste y le dice: Señor, yo no he probado
cosa inmunda alguna, porque eso la ley judía se lo impide. Y entonces oye una voz que le dice, no llames inmundo a todo lo que yo he creado. Vamos a mirar esto con calma, porque esto tiene profundidad todavía al día de hoy. ¿Por qué si Pedro es seguidor de Jesús todavía practica la ley? Pues esa es una excelente pregunta. Porque los judíos no se convirtieron al cristianismo. El cristianismo es bastante tardío después de la experiencia de Cristo. Para los judíos, Jesucristo es el Mesías con el que se cumple la ley. Por lo tanto, al ser judío y creer en Cristo, no tenían por qué dejar la ley. Esa era su creencia. Pero algunos de ellos pensaron todavía más, que si alguien quería creer en Cristo y no era judío, tenía entonces que judaizarse para practicar la ley. Bastante complejo y no era algo que el Señor quería. Y lo vamos a ver ahora. Pero no puedo seguir adelante sin decirle algo de lo profundo de mi corazón. Que hoy día tenemos unas tendencias corriendo teológicas por todos lados de que hay que volver a las raíces hebreas y hay que practicar muchas cosas judías y eso no es real. Eso no es real. Yo no he visto que Cristo haya pedido eso en ningún sitio. Eso es judaizar cristianos. Entonces convierten cristianos en judíos mesiánicos en vez de dejar la gente como estamos. Nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros somos gentiles. Y como somos gentiles, lo que nos aplica es la doctrina cristiana gentil, no la judía. Y eso lo explica Pablo en el libro de los Gálatas, que posiblemente el próximo miércoles estemos hablando de ese encuentro. Pero hoy sí quiero explicarle que Pedro tiene un conflicto grande en su corazón porque acaba de ver una visión de parte del Señor que va en contra de lo que él ha creído toda su vida. Y es que el creer en Cristo nos lleva a una experiencia progresiva y cambiante, evolutiva, nunca en retroceso. Pedro no entendía esto de esta visión sobre los animales del lienzo, pero el Señor es tan sabio que no solo le da la visión del lienzo, también le permite la experiencia que va a explicarle en el terreno de la prueba qué significa el lienzo. ¿Y cuál es la experiencia? Que Pedro, terminando la visión, los hombres de Cornelio llegaron hasta donde él se estaba quedando. Y cuando llegaron allí, entonces le dijeron que Cornelio, que estaba en Cesarea Marítima, lo había mandado a buscar. Y Pedro se levantó y llegó hasta Cornelio, que cuando lo recibió, dice el texto bíblico, que Pedro quedó perplejo porque llegó a la casa de Cornelio. ¿Y qué vio Pedro? Vio un aposento alto, vio la manifestación del Espíritu Santo encima de los paganos, encima de los gentiles, encima de gente que no cumplía con la ley. El Espíritu Santo se manifestó sobre todos ellos, porque no hay ley que impida que el Espíritu Santo caiga sobre los creyentes. No hay requisitos, no hay dogma, no hay doctrina, seminario, teología que impida que el Espíritu de Dios caiga sobre una persona en una manifestación gloriosa de poder y de llenura de parte del Espíritu. Y cuando Pedro vio aquello, yo presiento en mi corazón que quedó pegado contra la pared diciendo, ¿y qué es esto? Si esta gente son romanos, esta gente no practica la ley, esta gente son paganos. ¿Qué ha pasado aquí? Eran paganos que habían creído en Jesucristo y que en este momento, tan pronto encontraron esta oportunidad, cayó sobre de ellos el Espíritu de Dios frente a un hombre que no había experimentado ver personas con el Espíritu Santo que no fueran los judíos. Así que
con toda esta gloriosa manifestación, Pedro lo que hace es explicar el Evangelio de Jesucristo para que tuvieran buen conocimiento sobre lo que estaban creyendo, y entonces posteriormente Pedro regresa hasta Jerusalén. Y dice el capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y ya vamos entrando en lo que es el proceso de transición de lo que ocurre en la iglesia central de Jerusalén y lo que Dios está haciendo con los diferentes grupos en diferentes lugares. ¿Por qué planteo esto? Bien, es posible que el autor lucano no tuviera información sobre la lucha que hubo en la iglesia de Jerusalén. Usualmente la iglesia cristiana piensa que Pedro es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro no es el líder de la iglesia en Jerusalén. El líder de la iglesia de Jerusalén es Santiago el menor o Jacobo el menor, hermano de Jesús, que se registra su conversión con la aparición del Cristo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15. Este Santiago no creía en Jesús, creía que Jesús le iba a traer problemas a él, a su familia, por estar predicando y hablando en contra del Estado y en contra de la estructura del Sanedrín. Y hay comentaristas que alegan que Santiago trataba de persuadir a María diciéndole, cállalo porque nos van a matar. Esto tiene mucho que ver con el texto que está en Mateo 13:55, donde la gente se pregunta, ¿y de quién es hijo este? Y no es este hijo del carpintero, y por ahí para allá. Y otro texto que plantea, mira, allá afuera está tu mamá y tu familia. Y él dice, no, yo no tengo familia, mi familia son aquellos que obedecen al Padre y que están conmigo. Y este Santiago eventualmente se convierte porque Pablo testifica que Jesús resucitado se le apareció, y al aparecérsele entonces él decide creer en Cristo como su Salvador y se convierte en el líder de la iglesia. Ahora bien, Santiago, siendo líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro es un evangelista, porque recuerde que Pedro es del grupo de los discípulos de Jesús, que él les dijo que predicaran este evangelio por donde quiera. Así que Pedro no está mirando formar una estructura, está obedeciendo al Señor, predicando por donde quiera que Dios lo lleva. Pero cuando él regresa a Jerusalén, hay referencias históricas donde Santiago le pide cuentas de qué ha pasado, y Pedro trae un informe que no es del agrado de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago era de los que creían que todo el que quisiera creer en Jesucristo tenía que cumplir con la ley. Ahora Pedro le va a traer un informe donde le va a decir, tuve esta visión, esta voz me dijo que no llame inmundo a todo lo que yo he creado, voy a casa de Cornelio, cuando llego allí veo que esta gente está adorando a Jesucristo, cae sobre de ellos el poder del Espíritu Santo, igual que nos pasó a nosotros en el aposento alto, me crea un impacto porque ellos no son judíos, no practican la ley, no conocen la ley, son paganos y gentiles, y me pregunto cómo el Espíritu cae sobre de ellos. Así que Pedro tiene que llegar a una conclusión específica. Decirle a Santiago, que no está en el registro del libro de los Hechos, pero podemos suponerlo, decirle, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente que para que el Espíritu Santo caiga sobre de ellos y los sature, los llene y los bautice, tienen que cumplir con la ley? Si yo acabo de ver que el Espíritu Santo ha hecho todo lo contrario. Esto creó una pequeña lucha en el liderato en Jerusalén, y posiblemente es la primera crisis que tiene la iglesia en términos de liderato, conocido en el mundo histórico cristiano como el Concilio de Jerusalén en el año 44. En esta crisis, entonces, tenemos una lucha existencial, porque de un lado tenemos a Santiago,
hay que judaizar a los creyentes que practiquen la ley para que crean en Cristo y el Espíritu Santo venga sobre de ellos. En el medio tenemos al apóstol Pedro que dice, no, yo no puedo decir eso porque yo acabo de ver gente pagana recibiendo el Espíritu Santo sin practicar la ley. Y en el otro extremo tenemos al apóstol Pablo que dice que este evangelio hay que predicárselo a los gentiles sin entrar en los detalles de la ley, solamente que conozcan a Cristo, a este crucificado y resucitado para hablar de su regreso. Y esas tres posiciones se reducen a dos. Se reducen a Santiago de un lado, a Pablo del otro y Pedro en el medio, conciliando diciendo, hermano, el Espíritu hace lo que quiere. Nosotros no le podemos poner ni imponer ningún tipo de requisitos ni de exigencia. Y eso lo que hizo fue entonces que la iglesia de Jerusalén le permitiera al apóstol Pablo predicar el evangelio a los gentiles, pero no iba a recibir la ayuda de la iglesia en Jerusalén. Note lo interesante de esto es que aun cuando la iglesia en Jerusalén no quiso ayudar al apóstol Pablo al desarrollo de las comunidades gentiles, predicándole él, con todo y eso Pablo en algún lugar del camino pide ofrendas para la iglesia de Jerusalén. O sea, Pablo no se echó a la gente de enemigos. Pablo después está bien, si ustedes no me quieren ayudar, no ayuden. El espíritu que me va a llevar es el que me va a ayudar. Y eso es lo que nos lleva a pensar a nosotros, que si usted de verdad tiene un ministerio, el Señor es el que lo va a respaldar. A mí se me hace bien difícil este asunto de estar cobrando por ministrar, este asunto de estar poniendo tarifas, este asunto de que son tantos con pistas, tantos con músicos, tanto si es por la mañana, tanto si es por la noche, tanto si en la semana, y que después me vengan a decir, no, pues hermano, es que nosotros vivimos del ministerio y si no hacemos eso la gente no nos ayuda. A mí se me hace difícil, me hace bien difícil. Mire, yo soy abogado, yo estudié leyes y me gradué, tengo mi preparación académica, tengo mi preparación teológica también y mi preparación en educación, y yo vivo de fe, yo vivo de fe. Yo no le pido a nadie un centavo. A mí la gente me invita a predicar y siempre me preguntan, ¿y cuánto usted nos va a cobrar? Y le digo lo mismo a todo el mundo. Yo no tengo tarifa, yo no tengo factura. Usted nos va a ayudar con aquello que usted presupuestó para esta campaña. Y así el Señor conoce nuestras necesidades. Si quiero algo más, pues mire, produzco un libro, tengo mi página, hago otros esfuerzos, pero pedirle a la iglesia dinero porque yo tengo un ministerio no lo puedo, no lo puedo balancear. No estoy criticando a la gente que lo hace, solamente le digo que yo no lo hago. Y que yo no lo hago porque yo pienso que el Señor al que llama respalda y lo lleva de la mano por todos los procesos. Que hemos pasado nuestros momentos, pero también he visto que en esos momentos Dios no nos ha fallado y que el Señor nos ha respaldado y ha aprovechado el momento para probarnos cosas que nosotros desconocíamos de Él. Pero nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Debe ser el norte, porque según gente ha hecho esto, otros se están enriqueciendo injustamente. Y entonces, si usted tiene un ministerio que es para ministrar a todo el mundo, ¿cómo usted va a llegar a iglesias pequeñas que no tienen lo que le van a pedir, que no tienen lo que la tarifa que van a exigir? Entonces usted solamente puede llegar a un grupito de personas. Pues entonces es cuestionable el ministerio que usted tiene. Lo siento, pero así es como yo lo veo. Si estoy mal, pues que el Señor me perdone, y si alguien se ofendió, perdóneme de corazón. Pero si usted está siendo bendecido, de vez en cuando salga a la calle y predique de una manera distinta, haga algo diferente en el nombre del Señor y que el Señor vea que usted de verdad quiere servirle y adorarle en espíritu y en verdad.
el apóstol Pablo vivió así y nos enseñó que de vez en cuando, si tenía que sacar algún fondo adicional, se iba y hacían carpas juntamente con otros hermanos que se dedicaban a esto. En el proceso de esta transición ocurre en gran manera que Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado por Herodes Antipas. Y dice el capítulo 12, y echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a arrestar a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se mantuvo orando. La iglesia oraba por el que estaba preso. ¿Y qué ocurrió, mis queridos hermanos y amigos? Simple y sencillamente que el Señor envió un ángel a la cárcel. Las obras de Dios que no se detienen y que siempre tienen algo adicional, el Señor envió un ángel a la cárcel y le dijo a Pedro, levántate. Dios nos dice en toda crisis, levántate. Dios no te va a levantar, Dios te va a sacar, pero tú te tienes que levantar. Eres tú con tu fuerza el que te tienes que poner de pie para que Dios haga la obra gloriosa en la vida tuya. Dios te va a sacar de la cárcel, te va a sacar de las tinieblas, te va a sacar de las pruebas, te va a sacar de las crisis, de las tribulaciones, pero por favor, levántate, ponte de pie y deja que el Señor se glorifique en tu vida. Eventualmente, al final del capítulo 12, nos encontramos con la muerte de Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que mató a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande, hermano de Herodes Agripa, hermano de Herodes Filipos, y este es el que le quita la esposa a Filipos, llamada Herodías, para casarse con ella. Esa es la denuncia que hace Juan el Bautista de que está viviendo en adulterio. Este mismo Herodes Antipas es el que entrevista a Jesucristo cuando Poncio Pilato se lo envía a Jerusalén, y ahora también es el que mata a Jacobo, el hermano de Juan, y pone en la cárcel a Pedro en la región de Galilea. Quiero leer la porción de la muerte de Herodes Antipas, solamente para que tengan una referencia de que aquí va a ocurrir una transición en el libro de los Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Termina la era de Herodes Antipas, culmina la dinastía grande de los Herodes, después quedan 2 o 3 Herodes de otras regiones, pero aquí acaba la grande, la que más conocida, termina con un juicio de Dios sobre él. Y termina el verso 25 diciendo que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos es Marcos, el escritor del Evangelio, secretario de Pedro, porque ese Evangelio se escribe Pedro dictándoselo a Marcos y Marcos escribiendo lo que Pedro se acordaba, y ahí se compone el Evangelio de Marcos. Y este Marcos
es el que acompaña a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero, y es por culpa de él que ese viaje misionero se acordó, porque Juan Marcos sintió el deseo de regresar con los suyos a su casa y tuvieron que cortar el viaje antes de tiempo. Eso trajo consecuencias para el segundo viaje, pero eso lo vamos a ver el miércoles próximo. De todo lo que hemos estudiado en el día de hoy, recuerde, los mártires son aquellos que mueren por sus principios y sus creencias. Su muerte representa una ganancia en el reino y un golpe contra los incrédulos. Segundo, aun cuando nosotros estemos en el Señor, es posible que dentro de nosotros vivan cosas que no sean las mejores, como le pasó a Pedro con la ley, porque ¿qué puede superar a Cristo? La ley, todo está por debajo de Cristo y Cristo está por encima de todo, así que de vez en cuando el Señor nos va a dar una visión y o una experiencia donde aprendamos a seguirlo a Él por encima de lo que nosotros creemos nosotros mismos. Tercero, que en muchas ocasiones pensamos que los planes de Dios son demasiado pasivos y pacíficos. Recordemos al apóstol Pablo, a quien Dios derribó contra el suelo, lo confrontó con algo que solamente conocía él y eventualmente lo trajo al reino de los cielos porque tenía una misión y un propósito con su vida y para eso él había nacido. Y por último y no menos importante, recuerde que los procesos de la iglesia, quien los domina es el Espíritu Santo, moviendo a sus hombres donde quiera que ellos estén, respaldándolos con el poder, con señales y maravillas. Tanto ocurrió con Felipe, con los samaritanos, con Felipe el eunuco etíope, con Pedro y Juan haciendo obras de poder en Samaria y confrontando a Simón el mago, también haciéndolos en Antioquía, en Chipre y en otros lugares donde el evangelio era esparcido. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo y nos vemos el miércoles próximo con el capítulo 13, que inicia el capítulo de la obra misionera y apostólica del apóstol Pablo. Dios les bendiga grandemente.